Diego, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien ahora, no? Te escucho. Pues cuando me digas. Comparto pantalla porque creo que no lo tengo habilitado. Perdón, ya te habilito. Listo, mira si puedes. Genial. Sí, Sí, genial. A ver. En un minuto y ya comenzamos. fenomenal. A ver si entra más gente. Bueno, yo creo que eh, podemos empezar así. Si se va agregando gente, pues yo los voy aceptando. De acuerdo, Diego. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Miguel, por aceptar darnos esta charla. Es un gusto. Y para las personas que no lo conozcan, bueno, Miguel Ángel Echarte es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor de Economía. Ha sido profesor durante varios años en Universidad de Ecuador y bueno, actualmente se encuentra en España. Tiene un libro que se llama La dolarización en América Latina, un análisis desde la perspectiva de la escuela austríaca, y es un tema muy importante con una visión que en mi opinión eh, nos puede llegar a hacer entender fácil, de una manera clara, todo lo que respecta a la dolarización, qué significa, qué implica este modelo monetario en los países, sobre todo en países que sufren de alta inflación, de desajustes fiscales, etcétera. Bueno, te dejo, Miguel. Una vez más, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, Diego. Y pues sí, hoy vamos a hablar de la dolarización en América Latina. Como ha comentado Diego, yo estuve durante 6 años trabajando en Ecuador.
Yo llegué a Ecuador en 2012 y me empecé a dar cuenta de los efectos que había tenido la dolarización en Ecuador y cómo le había permitido, pues, aislarse de los problemas que otros países que tienen monedas propias, por ejemplo, Venezuela claramente y en menor medida Argentina, pues cómo eso le ha permitido, pues, tener mayor fortaleza para afrontar situaciones de crisis económicas que también han padecido, pero no han sido crisis inflacionarias, como sí ha ocurrido en Venezuela o en Argentina. Entonces, la idea del libro, que lo tengo por aquí, La dolarización en América Latina, en realidad el libro es una adaptación de mi tesis y está previsto que salgan nuevas ediciones actualizando la información porque la mayor parte lo escribí en 2016 y ha habido cambios de gobierno, ha habido nuevas noticias que hay que ir incorporando. Pues la idea era aplicar la teoría austríaca del capital y del ciclo económico a diferentes casos de estudio. Porque yo me di cuenta que Ecuador estaba dolarizado en el año 2000, es poco conocido, más allá de la región, en Europa se conoce poco, pero que hay otros países que están dolarizados también de forma oficial. Por ejemplo, El Salvador, un año después que Ecuador, dolarizó su economía. Y quizá por ser países pequeños, con poca influencia regional, no son casos tan conocidos, pero es muy interesante porque yo hice la tesis con Huerta de Soto. El profesor Jesús Huerta de Soto es el máximo exponente de la escuela austriaca en español. Y él escribió un artículo. Miguel, dame un minuto que está silenciado. Hace un minuto te silencias, creo que te silencié o algo. No sé si tienes la opción de quitarte el mute. ¿Se me escucha ahora? Ahora, genial, sí, perfecto. Vale, pues perdonad, yo también estaba viendo como una ventana emergente, pero no sabía si era algo importante o no. Bueno, pues estaba comentando que cuando estaba en Ecuador, pues intentaba aplicar la teoría austríaca del ciclo económico a los casos de dolarización oficial de ese país, de Ecuador, de El Salvador, porque mi maestro, Jesús Huerta de Soto, que es el mayor representante de la escuela austríaca en España, pues había hecho un análisis sobre los beneficios que tenía para los países de la zona euro, precisamente haber abandonado sus monedas nacionales y haber adoptado una moneda común. Y yo quería aplicarlo, pero al caso del dólar. Y concretamente, pues, a Ecuador, a El Salvador. Luego me di cuenta de que había que ampliar el libro porque, por ejemplo, Panamá, desde su independencia de Colombia, pues utiliza el dólar. Y también me interesó mucho como caso de estudio la Argentina de los 90, porque no dolarizó su economía, pero sí se instauró lo que se llama una currency board, una caja de conversión, y había un tipo de cambio fijo 1 a 1 entre el peso y el dólar, y luego cómo se salió de ese esquema con el corralito, el corralón, luego el abandono de ese esquema y la especificación, el default y todo lo que fue luego la época del gobierno de los Kirchner, pues ahí se queda básicamente el libro, ¿no? Analizo alguna decisión de política económica del gobierno de Macri, pero muy por encima. Y bueno, pues la idea de la sesión de hoy es ir viendo caso por caso. Y me parece una buena idea utilizar un poco el índice del libro. Los primeros capítulos son de introducción, son una síntesis, pues citando a Mises, citando a Hayek, que son los padres intelectuales de la escuela austríaca moderna, citando a Menger, a von Baber, a Huerta de Soto, para exponer la teoría del capital y la teoría del ciclo económico. Es decir, cuál es el fundamento teórico para luego poder analizar esos casos de estudio, porque creemos con Mises que si no se tiene una
teoría económica adecuada no se puede interpretar todos los datos de la realidad económica, que es inmenso, ¿no? El volumen de información que, por ejemplo, en macroeconomía tenemos que tratar. Entonces, si no tenemos una buena caja de herramientas analíticas, pues esa interpretación no va a ser la más explicativa. Pensad, por ejemplo, la Gran Depresión del año 29, pues Keynes la achacaba al patrón oro y a los animal spirits, al comportamiento de los inversores. Luego, por ejemplo, Friedman pensaba que el problema estaba en la actuación de la Reserva Federal en los años 30, por no inyectar suficiente liquidez en la economía, no rescatar a los bancos. Y en cambio la escuela austríaca considera que el problema está en la época previa, en los años 20, los años de la política monetaria expansiva, de bajos tipos de interés, los felices años 20. Entonces es muy importante esos primeros capítulos de marco teórico, de, bueno, pues entender qué es la escuela austríaca, y esos son los primeros capítulos. Luego analizo la dolarización espontánea, es decir, la dolarización en aquellos países que oficialmente no han dolarizado su economía, pero por diferentes motivos, sobre todo por el comportamiento imprudente o de los bancos centrales nacionales, pues han tenido periodos de inflación muy alta. Aquí tenemos algunos casos de referencia. Por ejemplo, la hiperinflación en Chile durante los años 70 con Salvador Allende, la inflación muy alta en la Nicaragua sandinista, la hiperinflación de Bolivia de los años 80, la hiperinflación de Perú en el primer gobierno de Alan García. Pues son casos de tasas de inflación muy altas. Siempre se discute a partir de qué tasa podemos decir que hay hiperinflación, ¿no? Y ahí hay unos estudios de Phyllis Kagan, pero bueno, el porcentaje no siempre es lo más importante. Y ahí podemos ver que esos países salieron de esas hiperinflaciones sin dolarizar su economía, es decir, haciendo ajustes estructurales con un programa de shock económico muy, muy fuerte, en el caso de Bolivia, también en el caso de Perú ya con el gobierno de Alberto Fujimori. Y entonces voy analizando esos casos de países que los agentes económicos, dado que su moneda local está muy devaluada, pues tratan de ahorrar en moneda extranjera, preferentemente el dólar, ¿no? Y evidentemente ahí entra Argentina, como es lógico, pero no lo analizo tanto en los primeros capítulos porque luego hay uno dedicado exclusivamente a este caso. También analizo el caso de Venezuela. Lo que pasa es que es de plena actualidad y muchas veces es difícil encontrar datos fiables, pero evidentemente es el país que tiene la inflación más alta del mundo y hay grupos o think tanks que están promoviendo la dolarización. Se ha generado un debate. Por ejemplo, Ricardo Hausmann está en contra de la dolarización, pero Steve Hanke está a favor. También ha habido cierto debate en Colombia, cuando su moneda local también se depreció. Y en definitiva es un tema que afecta mucho a la región. Hablo también de Costa Rica porque son ejemplos de economía bimonetaria, donde prácticamente todo lo que son compras a plazo, adquisición de inmuebles, ahorro, pues está denominado en moneda extranjera, ¿no? Aunque todavía se sigue utilizando la moneda local. Bueno, pues ahí muestro varios, en la tesis, ¿no? En el libro, yo puedo facilitarles diapositivas y todo el material. Aquí, por ejemplo, muestro de un libro que para mí fue muy importante en cuanto a entender qué es la dolarización y qué efectos genera, que es el libro de Manuel Heinz, que aquí aparece referenciado, y del cual les traigo algunos gráficos y varias citas a lo largo del trabajo, ¿no? Porque Manuel Heinz es digamos que el ideólogo de la dolarización en su país, en El Salvador. Que ahora vamos a ver que El Salvador dolariza un año después que Ecuador, pero sin estar en una crisis financiera, una crisis macroeconómica. A diferencia de Ecuador, que Ecuador tuvo una crisis muy importante, una crisis bancaria en el año 99. Y esa es la causa fundamental
de que se dolarizara, aunque ya había una dolarización espontánea, pero digamos que el gobierno de Mawad, de Yamil Mawad, pensaba que podía solucionar un poco la situación también política con esa medida tan drástica que fue la dolarización, porque es muy difícil salirse de una dolarización. A diferencia de la caja de conversión, que Argentina se salió en 2002, salirse de la dolarización es mucho más complicado y es más ortodoxo en el sentido de que busquemos una política monetaria rígida, ¿no? Que es lo que la escuela austriaca siempre defiende, dar libertad de elección de moneda, pero intentar poner límites al poder discrecional de los bancos centrales. Y, bueno, ¿qué efectos ha tenido la dolarización espontánea? Pues yo señalo algunos, también recogiendo un poco las ideas de Manuel Heinz. En primer lugar, por ejemplo, que reduce la fuga de capitales, porque hay países como, por ejemplo, Panamá, que han tenido diferentes crisis económicas, luego las analizamos, pero nunca han tenido crisis cambiarias. Es decir, el gran problema de la región de América Latina es que la mayor parte de las crisis, más que crisis bancarias, son crisis cambiarias. Entonces, los agentes económicos buscan retirar sus depósitos de un banco, pero no para trasladarlos a otro banco, sino para cambiarlo por dólares, por moneda extranjera. Entonces, en la medida en que hay un alto grado de dolarización, pues se permite la coexistencia de las dos monedas, hay convertibilidad, no hay controles de cambios, lo que en Argentina se llama el cepo, ¿no? Pues limita, reduce esas fugas de capitales hacia otros mercados. También tiene efectos sobre el comercio internacional. Por ejemplo, el dólar es la moneda de reserva internacional y el 80% de las transacciones se realizan en dólares. Entonces, Ecuador exporta petróleo, pues tener una moneda en la que se cotiza el petróleo, que es el dólar, pues reduce los costes de transacción y también reduce el coste de tener que contratar seguros por si hay una devaluación de la moneda, es decir, los seguros de cambio. También, por otra parte, los bancos centrales en este mundo tan globalizado en el que nos encontramos, pues pierden su autonomía para fijar las tasas de interés. Es decir, al final las tasas de interés están en función de la que marca la Reserva Federal y una prima por la devaluación o la reevaluación, que no suele ocurrir, pero de las monedas locales, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que exista convertibilidad, por ejemplo, como hay en Perú hay un tipo de cambio flexible, pero hay convertibilidad completa entre el sol, la moneda local, y el dólar. Pues eso reduce mucho el poder discrecional del Banco Central para emitir emisión inorgánica de dinero, es decir, para emitir sin respaldo, porque hay otra moneda a la cual se pueden trasladar los depósitos y las decisiones de inversión, de ahorro, etc. Y luego también creo que pongo límite al monopolio del Banco Central sobre su área de influencia, pues porque cada vez, en la medida en que desaparecen los controles de capitales, pues los flujos financieros se mueven más libremente y hay una mayor competencia en el sector bancario, en el sector financiero, pues ya no solo de las criptomonedas, sino medios de pago electrónicos. Ahora Facebook anuncia que va a lanzar una criptomoneda también. Bueno, en definitiva, los límites que tienen los bancos centrales. Hay que decir que los bancos centrales en América Latina son relativamente recientes. Es decir, la Reserva Federal se crea en el año 1913, un año antes de la Primera Guerra Mundial, y luego en Ecuador, por ejemplo, se crea el Banco Central en el año 27, con una misión norteamericana, curiosamente, que es la misión Kemmerer, y que también contribuyó a crear organismos financieros en muchos países de Centroamérica y de Sudamérica. En Argentina el Banco Central es del año 35, o sea que fijaos que es una época donde se ha producido la Gran Depresión, están todas las ideas keynesianas en boga y se ha perdido pues un poco esa referencia a la economía liberal que había predominado en el siglo XIX y primera parte del siglo XX, ¿no? Bueno, pues
son bancos centrales que, como digo, no llegan ni a un siglo de existencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues analizo en el libro también qué es eso del nacionalismo monetario, ¿no? Por ejemplo, Hayek ya había titulado un ensayo suyo de esa manera, ¿no? El nacionalismo monetario y la estabilidad internacional, en los años 30. Y luego, en los años 70, Hayek da entrada a un nuevo campo de estudio, que es, en su libro La desnacionalización del dinero, habla de la posibilidad de que los bancos privados emitan sus propios billetes y que desaparezcan las leyes de curso forzoso y, bueno, pues apuesta por la libertad monetaria. Y también se analiza en el libro. Luego hablo de la teoría de Mundell, porque Mundell fue premio Nobel de Economía, es un economista canadiense, y él habla de la Optimal Currency Areas, ¿no? La teoría de las áreas monetarias óptimas, según la cual para que un país comparta moneda con otro, en este caso para que, por ejemplo, Ecuador dolarice, era necesario que tuvieran el mismo ciclo económico que Estados Unidos, y si eso no ocurre, como sucede realmente entre la economía norteamericana y la de Ecuador, que haya movilidad de los factores, que haya facilidad para que los trabajadores se vayan de una región a otra y también los bienes de capital. Bueno, eso no ocurre y a pesar de ello la dolarización ha sido muy exitosa en Ecuador. Por tanto, al final el criterio de qué moneda es la más óptima, pues está en función de la que genere más confianza en los agentes económicos. O sea, hay que darle la posibilidad de que elijan libremente en qué moneda quieren comprar, ahorrar y tomar sus decisiones de inversión, ¿no? Entonces hay una crítica a esa teoría de las áreas monetarias óptimas de Mundell. Y luego, ya entrando en cada país, en el capítulo 4 analizo Ecuador, luego El Salvador, luego Panamá y luego Argentina. Pues bueno, hay una parte de historia económica, que a mí me gusta mucho la historia económica. Entonces, bueno, cuento cómo era el sistema bancario antes de la llegada del Banco Central en el año 27 en Ecuador. Los bancos privados emitían sus propios billetes, primero respaldado al 100%, luego ya no. Cuento un poco la historia. Ahí recomiendo un libro de José Luis Cordeiro, que aparece al final, que se llama La segunda muerte de Sucre y el renacer de Ecuador, ¿no? El Sucre es la moneda que tenía Ecuador y que la abandona en el año 2000 para adoptar el dólar, ¿no? Entonces, hablo de la historia económica de Ecuador y luego ya me centro en los años 90. Es decir, ahí hay un proceso de dolarización espontánea porque el Sucre se va devaluando cada vez más. Entonces, por ejemplo, un dato curioso es que cuando el Banco Central de Ecuador se crea en el año 27, el tipo de cambio nominal era 1:5. Sucre dólar, ¿no? Entonces, fijaos que ya para el año 99 estaba en torno a 20.000 sucres el dólar. O sea, de 5 a 20.000, ¿no? Y al final se dolariza a 25.000 sucres por dólar. Esa es la tasa de cambio que se elige en el año 2000. Y esa dolarización espontánea se puede ver de varias formas. Por ejemplo, aquí en este cuadro podéis ver el porcentaje de depósitos en dólares con respecto al total a lo largo de la década de los 90. Entonces, fijaos cómo los ecuatorianos empezaban a ahorrar, aquellos que tenían acceso a dólares, pues empezaban a ahorrar en la moneda extranjera, ¿no? Y eso es una muestra de la desconfianza que tenían hacia la autoridad monetaria, hacia el Banco Central. ¿Pero qué ocurre? Pues que en el año 99 hay una crisis económica muy, muy importante. De hecho, muchos ecuatorianos se fueron al exilio en ese periodo. Muchos llegaron a España en esos años, también a Italia, a Estados Unidos, a raíz de esta crisis del 99. Y bueno, hay varios factores que explican la crisis. No vamos a entrar en mucho detalle, pero pensad, por ejemplo, la guerra con Perú en el 95, la guerra limítrofe, la devaluación del peso mexicano, que fue el efecto tequila en el año 94, 95,
a finales de los 90 también hubo una devaluación de las monedas asiáticas en Tailandia. Pues esos son fenómenos externos, pero que también de alguna manera influyeron en toda la región. De hecho, la crisis del tequila también la afectó a Argentina. Se llegó a hablar de la posibilidad de salirse de la convertibilidad, ¿no? Al final no ocurrió, ocurrió más tarde, pero no en el 95, pero también le afectó a Argentina. A Argentina sobre todo le afectó mucho la devaluación de la moneda brasileña en el año 98. Entonces, bueno, factores externos, el fenómeno del Niño que inundó toda la costa ecuatoriana y había gran parte de la economía estaba vinculada a la agricultura, muchos bancos habían concedido créditos a este sector y se vio realmente muy, muy afectado por este fenómeno del Niño del 98. Y luego, factores internos, sobre todo la política monetaria que llevaba el Banco Central y, por ejemplo, los créditos vinculados, que eran créditos que se daban los banqueros a empresas que estaban en propiedad de los mismos banqueros. Es decir, no había incentivos muy de mercado correctos, ¿no? Sino que había una regulación que favorecía en cierta medida pues, la corrupción. Cuando un banco quebraba, el Banco Central lo rescataba con dinero público. Y en ese momento pues, se crean la tasa Tobin, por ejemplo, se crea un impuesto especial que hace que la gente acuda menos a los bancos. Bueno, una serie de cuestiones. Aquí pongo también que se sustituye un sistema de bandas cambiarias por un régimen de flotación libre. Bueno, al final eso lo que hace es reconocer la depreciación de la moneda local. Porque, bueno, el Banco Central intervenía para mantener en las bandas, es decir, pues hay un techo, un suelo, pero al final cuando ya eliminas ese sistema, pues bueno, el mercado reconoce que tu moneda no vale tanto. Pero, bueno, eso tengáis un poco claro cuáles son las causas. Aquí tenéis imágenes del feriado bancario, porque durante unos días se decretó el cierre de los bancos. Eso ya había ocurrido en Estados Unidos con Roosevelt, que Roosevelt también declaró vacaciones bancarias en los años 30. Pues aquí ocurrió lo mismo, ¿no? Y mucha gente perdió sus ahorros. Entonces, bueno, en ese contexto es que se decide dolarizar. Es decir, hay que entender un poco la situación de los años 90 en Ecuador. Y fijaos que la dolarización inmediatamente hizo que la tasa de inflación cayera drásticamente, ¿no? Siempre hay un periodo de ajuste de precios relativos, pero luego ya a partir de 2002 la tasa de inflación ha sido muy baja en Ecuador. Incluso ha habido periodos de deflación. Pues este sería un primer efecto que ha supuesto la dolarización para Ecuador. Pues evidentemente, al eliminar el riesgo cambiario, eliminar la política monetaria del Banco Central, rápidamente pues contienen la inflación. También se redujeron las tasas de interés. Aquí tenéis bueno, no es una portada de periódico, pero una noticia de cómo las tasas de interés bajaron al 20%, pero venían del 200%, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de interés tiene un componente de riesgo y de expectativa de depreciación de la moneda. Entonces, cuando eliminas eso, pues las tasas de interés bajan mucho y eso supone un ahorro financiero para empresas, para familias. Te permite planificar a largo plazo, porque no tiene riesgo de esa devaluación. Y también la dolarización ha hecho que antes era más importante el gerente financiero que el gerente de producción dentro de una empresa. Es decir, al final había mucha gente que se enriquecía con la especulación cambiaria, en lugar de que la empresa se dedique a producir bienes y servicios de mejor calidad, mejor precio, ¿no? Entonces, todo eso se logró en Ecuador. Es verdad que las tasas siguen siendo más altas que en otros países dolarizados, como Panamá, pero eso se debe a que, como vamos a ver luego, en Panamá, primero, no hay banco central en Panamá y hay mucha competencia bancaria, sobre todo de bancos internacionales. Y eso no ocurre en Ecuador. Es decir, Ecuador dolarizó, pero mantuvo el Banco Central y no flexibilizó el mercado para permitir la entrada de bancos internacionales. De hecho,
que yo conozca solo hay uno, que es el Citibank. El resto son bancos nacionales y el mercado financiero es muy reducido, el de Ecuador, ¿no? Entonces, si Ecuador se hiciera esa reforma de integración financiera, pues potenciaría mucho los resultados de la dolarización, ¿no? Entonces, la dolarización es una medida de política monetaria que tiene muchas ventajas, pero hay que hacer reformas en el lado real de la economía. Y eso es lo que no se ha hecho del todo bien en Ecuador en los últimos años. Pensar que está el gobierno de Rafael Correa, que tenía una política keynesiana de utilizar todos los fondos petroleros que se habían ahorrado para destinarlo a gasto corriente, gasto público. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que tanto en Ecuador como en El Salvador, como no tenían posibilidad de financiar el gasto público emitiendo moneda, recurrieron a la otra vía, que es el endeudamiento público. Entonces, al final, luego vamos a ver tasas de deuda pública en Ecuador, en El Salvador, la deuda pública creció muchísimo, ¿no? Y eso recuerda a la Argentina de los 90, sobre todo del 95 para adelante, que es cierto que por la ley de convertibilidad no podía emitir pesos si no tenía el Banco Central dólares que lo respaldaran, pero las provincias empezaron a endeudar y al final dependía mucho del Fondo Monetario Internacional, y cuando el FMI dejó de prestar dinero a Argentina, pues hubo que salir de ese sistema, ¿no? Entonces es lo que Huerta de Soto sostiene, que en un sistema de banca con reserva fraccionaria, si no hay un banco central que suministre liquidez en momentos de crisis, pues el sistema no puede operar, ¿no? Lo que pasa es que él propone eliminar el Banco Central, pero también impedir que los bancos actúen con reserva fraccionaria. Es decir, él propone el encaje del 100% siguiendo las teorías de Rothbard y de Mises, que eso es un punto de mucho debate dentro de la escuela austriaca, porque hay autores que consideran que eso no es lo más importante, hay otros que sí. Algunos hablan de separar la banca comercial de la banca de inversión, que eso ya se hizo en Estados Unidos en los años 30 con la ley Glass-Steagall Act. Bueno, entonces vemos un poco aquí en este gráfico, las tasas de interés son del año 2016, pero bueno, se aprecia cómo son más reducidas en Panamá. Y aquí tenemos la evolución de la deuda pública en Ecuador, que hay un límite constitucional del 40% a la deuda pública. Claro, visto desde Europa parecen muy bajo, porque claro, en Europa, sobre todo en España, en Italia, tenemos tasas del 100% la deuda pública sobre el PIB, ¿no? En Italia el 130%, el país con más deuda pública es Japón, ¿no? Más del 200%, pero también hay que entender la capacidad de devolver esos compromisos, ¿no? Y estamos hablando pues de un país que todavía está en vías de desarrollo, tiene que hacer muchas reformas y bueno, pues es preocupante el aumento de la deuda, sobre todo porque en el año 2008 Correa declaró el default de los intereses de la deuda pública, y a partir de 2008 en adelante prácticamente Ecuador solo se financiaba con preventas de petróleo a China. Entonces dependías de un único acreedor internacional, ¿no? Y claro, te ponía tasas de interés muy altas. Entonces ese es uno de los problemas, ¿no? Otra cuestión es, hay un mito, ¿no? De que si tienes una moneda fuerte no puedes ser competitivo en el comercio internacional porque no puedes devaluar. Y devaluando consigues exportar más. Pero digo que es un mito porque si eso fuera así, pues países como Venezuela o Zimbabue, que tuvo una hiperinflación en 2008, o incluso Argentina, pues también serían líderes mundiales de exportación, ¿no? Puede suponer un impulso a corto plazo, pero al final la capacidad para exportar va a depender de la productividad de la economía y de otros factores, ¿no? Y es cierto que Ecuador tenía déficit comercial en la balanza no petrolera, pero también indico que eso no tiene por qué ser algo negativo. Es decir, esa obsesión con la balanza por cuenta corriente
porque al final la balanza de pagos está cuadrada. Si tienes déficit en la balanza por cuenta corriente, pues tendrás superávit en la balanza de capital. Es decir, Estados Unidos tiene un gran déficit exterior, pero recibe muchas inversiones de fuera, ¿no? Entonces, bueno, cuestiono un poco esas teorías y también analizo la evolución del precio del barril del petróleo. Claro, Correa tuvo una época, ¿no?, igual que le ocurrió a Cristina de Kirchner, ¿no?, pues que la soja estaba a precios muy altos. Correa también pilló una época muy buena con los precios de petróleo casi a $100 el barril, ¿no? Y luego a partir de 2013-14 empieza a caer y ahí es cuando se ve el gran déficit fiscal que tenía Ecuador y los problemas para financiarlo. Y claro, siempre hay académicos que proponen desdolarizar, pero realmente no hay ningún partido político serio que esté hablando de salirse del dólar en Ecuador. Ahora he escuchado algún analista más, porque claro, con la situación del coronavirus, pues claro, siempre empiezan a surgir estas teorías de nuevo, ¿no? Pero en principio hay un respaldo popular muy alto a la dolarización en Ecuador, muy alto porque todavía tienen recuerdo de esa inflación tan alta en la época del Sucre. Bueno, pues vamos bien de tiempo. Yo creo que podemos hablar un poco de El Salvador. El Salvador en Centroamérica es un país muy pequeñito. También hablo de la historia monetaria de El Salvador, de cómo se crea el Banco Central, también asesorado en este caso por Inglaterra. Y bueno, básicamente comentar que antes, bueno, hubo una guerra civil en El Salvador que duró casi más de una década. Y después también comento, ellos tenían el colón. Aquí tenéis un billete de 25 colones de El Salvador y tuvieron diferentes regímenes cambiarios, pero el último antes de la dolarización era un sistema de tipo de cambio fijo entre el colón y el dólar. 8,75 colones equivalían al dólar. Bueno, en la tesis hablo mucho de la diferencia entre tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo. Hayek prefería los tipos de cambio fijos a los flexibles, porque decía que daban más estabilidad al comercio internacional y evitaba que los políticos pudieran devaluar la moneda, etc. Bueno, eso es más de teoría económica, pero también lo analizo. ¿Y qué ocurre aquí en El Salvador? Pues que ellos no tuvieron una crisis importante en esos años. Y de hecho el volumen de depósitos en dólares con respecto al total era muy bajo, comparado con las tasas que hemos visto en Ecuador para esa época. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el partido en el gobierno, que era el partido Arena, pensaba que para atraer la inversión extranjera, reducir los tipos de interés, porque lo que ocurría era que había tipo de cambio fijo, pero los tipos de interés en colones eran mucho más altos que los tipos de interés en dólares. Entonces ya se percibía el mayor riesgo asociado a una moneda local como puede ser el colón, ¿no? Poco convertible, etc. Entonces se pensó que se podía reducir las tasas de interés, que eso ocurrió. Eso es algo positivo de la dolarización en El Salvador. Pero bueno, hay más críticos de este sistema en este país, sobre todo también porque, bueno, los resultados macroeconómicos no son tan buenos en El Salvador, pero a mi juicio se deben más a causas reales que monetarias. Es decir, dolarizar no es una panacea que convierte a un país pobre en un país rico de la noche a la mañana. Lo que te da es una estabilidad, pero hay que hacer reformas. Y El Salvador también tiene muchos problemas de falta de productividad, de inseguridad ciudadana y muchas cuestiones que podemos ver. ¿Cómo se dolariza? Pues con una ley que se llama de integración monetaria en el año 2001, que permite la coexistencia de las dos monedas, pero en la práctica todo el mundo se fue al dólar. El tipo de cambio era el mismo que había antes, o sea, el de 8,75 colones por dólar. También podemos ver aquí cómo la inflación se contuvo rápidamente.
Aquí lo podemos ver. Sin embargo, recibe muy poca inversión extranjera. Aquí tenemos en Centroamérica. Y ahí es donde surge el debate, ¿no? Pues ¿a qué se debe, no? Yo creo que son factores más de tipo real. Pero bueno, luego en el turno de preguntas podemos entrar en detalle, porque estas diapositivas las preparé para mi defensa de la tesis doctoral y hay muchas diapositivas, entonces no da tiempo a verlas todas. Pero la deuda pública de El Salvador creció muchísimo, estaba en torno al 60% del PIB, que es muy alto para la región. O sea que de nuevo, ¿no? Como no se puede recurrir a emitir moneda, pues se recurre a la deuda. Aquí tenemos ingresos por remesas en El Salvador. Antes comentaba que es verdad, a priori hay poca movilidad de los factores laborales entre Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que hubo una guerra civil muy fuerte en El Salvador, ¿no? Que hubo muchísimos muertos y gran parte de la población de El Salvador se fue a Estados Unidos. Entonces envían dinero al país de origen, ¿no? Que son las remesas. ¿Quiénes están en contra de la dolarización en El Salvador? Bueno, sobre todo se opusieron las autoridades del Banco Central, lógicamente porque perdían capacidad de decisión, algunos analistas, que también comento en el libro. Lo curioso es que el partido que se opuso en su momento, que es el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era una guerrilla comunista, que cuando termina la guerra civil, acepta la democracia y se forma como partido político, aunque se oponían mucho, cuando llegaron al poder en 2009, no estuvieron una década, hasta ahora que ha ganado Bukele, 10 años con dos presidentes, no se han atrevido a salirse de la dolarización. Igual que ocurrió con Correa. Correa tiene un artículo de 2004, antes de llegar al poder, donde proponía desdolarizar en 3 pasos. Pero cuando llegó al poder no tuvo valor o no se atrevió, porque realmente desdolarizar es muy complicado. Supondría primero que volver a una moneda local muy devaluada, habría una fuga de capitales muy fuerte hacia otros países, los tipos de interés serían muy altos, costaría mucho acceder al crédito internacional y realmente no es que no haya precedentes, porque lo que pasa es que, claro, no estaban dolarizados de manera oficial. Por ejemplo, lo de Argentina no era una dolarización, era un esquema parecido, pero no era lo mismo. Y Argentina sí se salió, ¿no? Y luego hay algún caso en Liberia, en África, pero muy puntual, y es realmente complicado salirse de este esquema. Bueno, aquí tenemos en este gráfico de un artículo de un economista del Fondo Monetario Internacional que compara el ahorro generado por las menores tasas de interés con la dolarización, tanto para el sector privado como para el sector público, contra el señoreaje. Es decir, porque siempre una de las críticas que se hace es que los países que aceptan el dólar pierden el señoreaje, ¿no? Que son los ingresos que obtiene el Banco Central por emitir un pasivo que no devenga intereses. Bueno, pues es verdad, se pierde el señoreaje. Ese es un coste de dolarizar, pero está más que compensado con el ahorro en menores tipos de interés que tiene El Salvador, ¿no? En el caso de Ecuador hubo un proyecto para compartir el señoreaje con la Reserva Federal que al final no salió adelante en Estados Unidos, pero se podría estudiar, es decir, Estados Unidos podría compartir el señoreaje si quisiera, si hubiese promovido la dolarización en estos países. Es que eso realmente no ha ocurrido, es decir, la dolarización en Ecuador y en El Salvador se hizo de forma autónoma, incluso con la oposición del FMI y de muchos analistas internacionales. O sea que no ha sido impuesta por Estados Unidos la dolarización en estos países, ni se comparte el señoreaje, ni nada parecido, ¿no? Entonces, bueno, esto es El Salvador. Luego Panamá.
hablo de la historia de Panamá, sobre todo vinculada al canal. En Panamá no hay banco central desde que se independiza de Colombia, porque primero intentaron construir el canal los franceses, no salió bien y llegaron los norteamericanos a cambio de apoyar a Panamá en la independencia de Colombia y financiaron el canal, ¿no? Ahí en la época de Theodore Roosevelt. Y bueno, es un canal marítimo muy importante, como el canal de Suez. Hablo de esto y de cómo había una inflación muy alta antes de la independencia, y ya en la Constitución se establece que no puede haber leyes de curso legal o forzoso. Aquí tenemos el artículo de la Constitución de 1904, que es cuando se declara independiente. Bueno, 1903 independencia, 1904 la Constitución. Y bueno, aparece el Balboa porque, bueno, el navegante Vasco Núñez de Balboa fue el primero que divisó el Mar del Sur, luego se llamaría Océano Pacífico, al final era de Extremadura, de España, pero se afincó en Panamá. Y la moneda de Balboa es equivalente a la moneda de dólar, es decir, un Balboa es equivalente a un dólar. Pero no hay billetes de Balboa, todos los billetes son de dólares, ¿no? Pero hay libertad monetaria, es decir, se puede ahorrar en euros, se puede abrir un depósito en otra moneda. Pero por esos vínculos históricos con el canal, pues el dólar es la moneda prioritaria en el país, ¿no? Pero desde su independencia, es decir, no es algo que se haya, como ha ocurrido en Ecuador o El Salvador, que fue una decisión concreta por diferentes motivos, sino que prácticamente va asociado al nacimiento del país, ¿no? Pues las tasas de inflación son muy bajas en Panamá. Cuando ha habido una crisis, no se ha devaluado porque no se ha podido, sino que ha habido una deflación interna, es decir, ha habido un ajuste de precios. Unos precios han bajado, otros no. Y eso es mejor que una devaluación, ¿no? Y bueno, pues ha habido varias crisis. La crisis del petróleo de los años 70 le afectó a Panamá porque importa petróleo. Luego también incluso fue invadida por Estados Unidos. En las Navidades del año 89, pues esto es por la cuestión del general Noriega y temas del narcotráfico, bueno, y de la dictadura militar, y al final Estados Unidos invade Panamá y a pesar de todo, pues luego se recuperó económicamente y, bueno, es un país bastante estable. Lo que ocurre es que en los años 70 se hace una reforma bancaria y se permite la entrada de muchos bancos internacionales. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues que no hay banco central, pero los bancos privados, si hay una crisis de liquidez, las casas matrices de los bancos internacionales dan liquidez al sistema bancario panameño. Y entonces, bueno, pues la oferta monetaria y la demanda pues se ajusta de mejor forma que si hubiera un banco central, ¿no? Es un caso muy interesante por lo que estamos comentando, ¿no? De los efectos que ha tenido la banca central en casi toda la región. Bueno, Argentina no... Supongo que la mayoría de los que me escuchan son de Argentina, ¿no? También trato en el capítulo 7 el sistema de tipo de cambio fijo de los años 90. Entonces hablo de la historia monetaria de Argentina, de la ley de convertibilidad y la especificación, bueno, pues todas estas cuestiones. La estanflación, por ejemplo, de los años 75, 90, es decir, hablo del Rodrigazo, de la tablita cambiaria, todo el periodo de la dictadura militar, luego de Alfonsín. ¿Por qué se entra en la convertibilidad? Pues porque había habido una hiperinflación a finales de los 80 con Alfonsín. Entonces, ahí entra Domingo Cavallo como ministro de Economía, luego se iría y luego volvería. Hay mucha gente que lo recuerda por lo del corralito, que eso no es tan agradable para su persona, pero es verdad que en los primeros años hizo una muy buena gestión, es decir, la ley de convertibilidad contuvo drásticamente la inflación. Lo que pasa que, bueno, luego el tema del corralito pues ha ensuciado un poco
la figura de Cavallo, pero fijaos en la portada del diario Clarín, habla de dolarizar la economía. No, en realidad no se dolariza la economía, sino que se establece ese sistema por el cual el Banco Central no puede emitir pesos si no tiene dólares para respaldarlo. Entonces, en el fondo, tiene efectos muy parecidos. Y aquí recojo un cuadro de un economista argentino que se llama Iván Carrino, que lo presentó en un congreso, y bueno, pues se puede ver algunas variables macroeconómicas, ¿no? La inflación, fijaos, del 171 en el año 91 al 24% en solo un año, ¿no? Y fijaos cómo Argentina en los años 95, 96, 97 prácticamente no tenía inflación, ¿no? Escuchándolo hoy, pues suena sorprendente si no se conoce la historia económica de Argentina, ¿no? Porque Argentina siempre ha tenido muchos problemas monetarios, salvo en esta década de los 90 con Menem, con Carlos Menem, que también, bueno, pues se privatizaron muchas empresas públicas. Si bien es cierto que no se liberalizaron tanto muchos sectores, sino que, bueno, pues se consiguió ingresar dinero de la venta de empresas públicas, pero los economistas liberales, más que la privatización de empresas, lo que defendemos es la liberalización, es decir, privatizarlo, pero permitiendo que haya competencia en ese sector. Y eso no siempre ocurrió. Y luego, bueno, pues se dependió mucho de la deuda. Fijaos, por ejemplo, la deuda pública argentina, cómo fue creciendo durante esos años, ¿no? Y luego, pues aquí tenemos otra portada de Clarín con el famoso corralito, ¿no? Que era una limitación de retirada de efectivo de 1.000 pesos al mes. Y después, pues hubo mucho, bueno, ya conoceréis cómo se fue Fernando de la Rúa del poder, ¿no? En helicóptero de ahí de la Casa Rosada, todo ese caos que hubo político con varios presidentes en muy poco tiempo. Y al final se optó por la vía para los políticos más fácil, ¿no? Que es para licuar un poco el gasto público y para favorecer a las personas que estaban endeudadas en dólares, pues salirse de la convertibilidad, ¿no? Y se pasa del 1-1 rápidamente al 4-1, ¿no? Y eso es lo que aquí aparece, ¿no? Es decir, Argentina no pagará la deuda, que eso es el default, y lo de la tercera moneda, bueno, pues ya se refiere al peso, pero no convertible, no al peso de la convertibilidad de los 90, ¿no? Devaluación y desdolarización. Entonces, bueno, pues un poco un repaso no sé si hay alguna diapositiva más interesante por aquí. Bueno, hablo del cepo cambiario, que luego Macri lo elimina, pero luego lo vuelven a poner antes de irse. Y aquí hay una tabla comparativa de los diferentes casos analizados, es decir, Ecuador, El Salvador, Panamá y Argentina. Y entonces podemos decir que dolarización hay varios tipos. Dolarización de facto, que es cuando oficialmente, perdón, de facto es cuando en la práctica, de hecho, se utiliza el dólar, aunque no haya sido reconocido por el gobierno, y de jure, de derecho, que es cuando oficialmente se reconoce, que es lo que ocurrió en Ecuador y El Salvador. Y luego dolarización en un sentido estrecho, que es cuando se adopta el dólar, o en un sentido amplio, cuando, por ejemplo, un país adopta una moneda extranjera. Por ejemplo, Kosovo utiliza el euro sin estar dentro de la Unión Monetaria Europea ni de la Unión Europea. De hecho, Kosovo declaró la independencia por su cuenta y con el respaldo de Estados Unidos, pero Rusia se oponía y muchos países de Europa, España se opuso a la independencia de Kosovo. Entonces, en Sudáfrica, Namibia y Lesoto utilizan el rand, que es de Sudáfrica, pero lo utilizan otros países. Es decir, a veces se habla de dolarización en sentido amplio cuando se utiliza una moneda común extranjera, aunque esa no sea el dólar. Y bueno, es un tema muy interesante. Ya os digo yo, porque estuve 6 años en Ecuador y el caso que más conozco es el de Ecuador. Lógicamente he leído bastante de El Salvador, de Panamá y de Argentina, pero bueno, a ver por dónde van las preguntas. Si son de Argentina, pues intentaré responder. Yo siempre sigo la actualidad argentina, pero realmente es tan complicado todo lo que sucede. Bueno,
que a ver cómo salen. Yo os compartiré las diapositivas, si Diego lo permite, y luego aquí tengo bibliografía y mucha. He puesto estos por poner algunos. Los dos de abajo de Ecuador, y luego el de Manuel Heinz, que aparece aquí, que es muy bueno. Lo que pasa es que no está en español, hay que leerlo en inglés. Y luego los otros se pueden encontrar fácilmente en Unión Editorial, que es donde espero poder volver a editar el libro. Esta vez ya salió con Unión Editorial Madrid, pero espero poder hacerlo con Unión Editorial Colombia a lo largo del año. Eso es lo que estamos estudiando ahora, una nueva edición del libro, actualizando toda la información, porque ha habido cambio de gobierno en Ecuador, gobierna Lenín Moreno, en El Salvador, en Argentina, y muchas cuestiones que han cambiado, ¿no? Pues es un poco la idea del libro. No sé si, Diego, me quieres hacer alguna pregunta o del público. Sí, Nicolás preguntó cuál era la diferencia entre una convertibilidad y una dolarización como tal, y por qué en Argentina fue muy fácil salirse de la convertibilidad. Y aparte, esto ya es por mi cuenta, muchas de las personas economistas y eso que aparecen en los medios critican la convertibilidad o la dolarización porque causa competencia desleal por parte de empresas internacionales, lo dicen así, y aparte impiden un crecimiento, una política de empleo por parte de los gobiernos. Ellos, por ejemplo, se basan en que durante la década de los 90 el desempleo aumentó y que eso era o es una de las causas, según ellos, de una dolarización. Preguntan eso. Sí, bueno, pues gracias Diego por las preguntas. Sí, a ver, en cuanto a la diferencia, básicamente la dolarización es un esquema más ortodoxo, más rígido, porque supone reemplazar completamente una moneda por otra, que es lo que ocurrió en Ecuador. Es verdad que en El Salvador se permitió la coexistencia de las dos, pero en la práctica los agentes económicos reemplazaron los colones por los dólares. Y además también se incentivaba mucho el que eso sucediera desde las autoridades, además de que había un respaldo para hacerlo, ¿no? O sea que, en cambio, la convertibilidad, el Banco Central, digamos que puede emitir la moneda local si tiene dólares para respaldarlo. Si ha conseguido dólares, por ejemplo, vía exportación o de ahorro exterior, tiene más margen para emitir. Es verdad que tiene que estar respaldado, pero digamos que las dos monedas están en circulación, ¿no? Y es más fácil salirse de ese esquema que de una dolarización. Hay que recordar que Argentina ya tuvo una caja de convertibilidad en el siglo XIX, lo que pasa que con el patrón oro. Y también se salieron. Y es más sencillo, ¿no? Hay también el esquema de caja de convertibilidad, que es muy conocido por Argentina, ¿no? Pero existe en otros países. Por ejemplo, actualmente existe en Hong Kong. Ya veremos, porque sabéis que China está avanzando sobre la autonomía y la libertad de Hong Kong en muchos sentidos, y Hong Kong fue una colonia británica que la entregaron en el 97, pero a cambio de que respetaran cierta autonomía, y cada vez hay menos, pero ellos tienen una caja de conversión también. Y en muchos países se pusieron de moda, ¿no? Sobre todo antiguas colonias de Gran Bretaña, de ultramar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es más sencillo, efectivamente, y aquí podéis ver dentro de las variables que sí, que siempre se comenta, y yo lo señalo en la tesis, porque siempre se comenta que el desempleo fue uno de los más afectados, ¿no? De las magnitudes que más se vieron perjudicadas por este esquema. Bueno, hay datos que son
que están aquí, que son ciertos, ¿no? Bueno, sí, también hay que tener en cuenta qué se entiende por desempleo, qué no se entiende, pero hay que entender una cosa, que hay autores, por ejemplo, yo cito a Kachanowski, si no recuerdo mal, que sostienen que el problema no fue tanto la convertibilidad, sino el tipo de cambio que se eligió, porque era un tipo de cambio que sobrevaloraba mucho al peso, el famoso 1 a 1. Entonces, si tú sobrevaloras a tu moneda, eso va a tener efectos sobre las importaciones, sobre el comercio exterior. Y ahí es donde puede entrar en juego un poco esto que me señalas del desempleo, ¿no? Porque supongo que se refiere a la facilidad para importar bienes del exterior y que eso puede haber afectado a los índices de empleo nacional. Hay más factores seguramente, pero muchas veces se confunde en la crítica al esquema con el tipo de cambio al que se entra. Por ejemplo, en Ecuador, mucha gente critica la dolarización, pero en realidad cuando les preguntas y llegan al detalle, lo que están en contra es del tipo de cambio tan alto que se eligió para dolarizar. Se dolarizó a 25.000 sucres por dólar y se podía haber hecho a menos, porque hay estudios serios que demuestran que se podía haber hecho a 20.000, etc. Entonces, claro, ahí hubo gente que salió perjudicada, pero no es tanto por la dolarización, sino por el tipo de cambio. Entonces, quizá afectó el tipo de cambio al que se entró a la convertibilidad. Hay que tener en cuenta que se entra con el austral, pero luego se cambia el austral por el peso. Y bueno, en todo caso, hay una tesis también muy interesante sobre hasta qué punto la política monetaria puede afectar al nivel de empleo, ¿no? Porque claro, tener moneda local que va devaluando continuamente, a corto plazo puede ser que genere cierto empleo, pero la cuestión es si ese empleo no es sostenible, si se va a mantener a largo plazo. Ahí hay una tesis también de un economista argentino que se llama Adrián Rabier, que habla de la curva de Phillips, pues a corto plazo puede ser decreciente, como pensaba Keynes, pero luego el dinero a largo plazo, bueno, a corto plazo no es neutral, pero a largo plazo tampoco, y al final, si esas inversiones no son sostenibles, no son rentables, al final pueden acabar generando una crisis como los años 70, de alto desempleo y alta inflación. Es decir, que tampoco podemos caer en esa idea de que la inflación va a ayudar a generar empleo sostenible, porque realmente muchas veces lo que se hace es crear empleo, pero reduciendo el salario real de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema de mucha discusión y de mucho debate. Yo tengo una cita sobre esta cuestión del desempleo en el libro de Gustavo Lázari y de Pablo Guido, que son dos economistas también liberales de Argentina, ¿no? Pero bueno, que sí que son temas de mucha reflexión y de mucha discusión. Bueno, Laura, que es la que preguntó también, Sí, ¿qué significa tener competencia de monedas? bueno, pues la competencia de monedas, antes hacía referencia al famoso libro de Hayek, que de alguna manera abre el debate. En los años 70, porque claro, las teorías más conocidas son la de Keynes, que proponía que el Banco Central tuviera discrecionalidad, tuviera autonomía para tomar decisiones de tipos de interés, de cantidad de dinero que emitiese, etcétera. La de Friedman, que dice no podemos dar discrecionalidad al Banco Central, vamos a poner unas reglas de política monetaria. Y luego Hayek saca esta teoría en los años 70 de competencia de monedas. Pero hay que decir que ya eso ha existido antes. Yo, por ejemplo, en Ecuador lo he estudiado que antes de que se creara el Banco Central, los bancos privados emitían sus propios billetes. De hecho, no sé si tengo aquí imágenes de algunos bancos privados
de Guayaquil, por ejemplo, fijaos aquí, este es el Banco Comercial y Agrícola, pues este emitía su propio billete antes de que se creara el Banco Central, que luego ya centraliza la emisión y monopoliza la emisión, ¿no? Y no estoy seguro, pero prácticamente diría que sí ocurrió lo mismo en Buenos Aires, porque alguna vez empecé a leer un artículo sobre banca privada y emisión de bancos en Buenos Aires, pero antes, evidentemente, de que se creara el Banco Central de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, la competencia de monedas, de alguna manera, imaginad, por ejemplo, en el entorno de las criptomonedas ya existe, ¿no? De Bitcoin, Ethereum, Ripple, pues claro, en el ámbito de las monedas nacionales, del dinero fiduciario, pues hay algunas experiencias, pero todavía, por ejemplo, en Zimbabue, después de la hiperinflación de 2008, empezaron a circular monedas de muchos países, incluso de Estados Unidos, pero también el RAN de Sudáfrica. Pues significa que hay libertad de elección de moneda, no hay una ley de curso forzoso que obligue a los agentes económicos a pagar en una determinada moneda, ¿no? Sino que los contratos laborales se podrían pactar en diferentes monedas, según acordasen los agentes económicos. Lo que pasa es que, a la luz de lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, si se da libertad de elección de moneda, probablemente sea el dólar la que se imponga, por la experiencia que se ha tenido, ¿no? Entonces, es una teoría que desarrolló Hayek, que cada vez más se va a aplicar porque cada vez hay más competencia. Ya digo, Facebook va a sacar Libra, su propia criptomoneda, pero es que seguramente Amazon en unos años saque. Entonces hay competencia porque los agentes económicos pueden, en teoría, podrían pactar una remuneración en otra moneda, invertir en otra moneda, ahorrar en otra moneda. Pero evidentemente pues todavía estamos lejos de ese escenario, porque en la mayoría de países hay una moneda de curso legal, ¿no? Esa es la realidad. Pero es verdad que en muchos países hay bimonetarismo, es decir, que hay coexistencia de dos. Bueno, pues ya es más libertad monetaria que si hay un cepo cambiario, hay un control de cambios. Por ejemplo, en Perú, pues entre el sucre y el dólar. O en Costa Rica también. Entonces, esa sería un poco la idea, ¿no? Pero yo recomiendo ahí este libro de la desnacionalización del dinero, porque es bastante más claro que el otro. Él tiene un ensayo de los años 30 que se llama así, ¿no? Monetary Nationalism, nacionalismo monetario y estabilidad internacional, algo así, ¿no? Entonces, ahí defiende los tipos de cambio fijos sobre los flexibles, pero luego ya más adelante habla de esto de la libertad de elección de moneda. Y entonces yo en el libro tengo un cuadro, pero que aquí no lo tengo, donde voy poniendo las etapas de cuál sería el peor sistema financiero de acuerdo a la escuela austríaca y cuál sería el mejor. Y en el mejor sería eso, ¿no? Desaparición del Banco Central, coeficiente de caja del 100%, que ahí hay un debate, pero bueno, yo de momento me mantengo en el 100%, o banca Simon, que también se llama, o separación de banca de inversión y comercial, y luego libertad de elección de moneda. Y dentro de esa libertad de elección de moneda, bueno, pues un ejemplo sería Panamá. Lo que pasa es que luego en la práctica, pues esa libertad de elección de moneda se va a materializar en una moneda, porque es más por el efecto red, porque el dinero tiene un efecto red. Cuantas más personas utilicemos una moneda, tiende a implantarse de forma espontánea, natural. Entonces, no sabría cómo sería un escenario de 100 monedas compitiendo, ¿no? Habría que imaginárselo, ¿no? Pero al final acabarían siendo unas pocas las preferidas, ¿no? Las que mejor conserven el valor, las que tengan mayor respaldo. Y bueno, pues ahí es interesante las criptomonedas, ¿no? Porque son descentralizadas,
de código abierto, no hay un monopolio que lo controle, ¿no? Sino que son unos algoritmos. Aunque ya hay gobiernos que están creando su propia criptomoneda, ¿no? El primero fue Venezuela con el Petro, pero claro, eso no genera confianza porque supuestamente está respaldado en las reservas naturales del país, de petróleo, de oro, etcétera, pero ya sabemos la situación que hay allí. Pero hay otros países que se lo están planteando. Suecia, por ejemplo, se está planteando sacar la e-krona, la criptomoneda estatal, ¿no? Entonces, en principio para dar más competencia, pero bueno, siempre que se gestione por parte del Estado, pues es un poco sospechoso, ¿no? O yo al menos lo pienso así. En Ecuador, Correa sacó el dinero electrónico y lo gestionaba el Banco Central. Y mucha gente pensó que eso era un paso hacia la desdolarización y no lo vieron bien. Otros pensaron que era más competencia, ¿no? De moneda, competencia de moneda, pero el problema no es que haya, si hay competencia está bien, aunque sea del Estado, pero el problema está en que había un riesgo de que el Banco Central pagara a funcionarios del Estado con ese dinero electrónico porque no tenía tantos recursos y era una forma de pagar compromisos con dinero devaluado al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no sé si respondo exactamente, porque en el caso de Argentina, pues, como siempre ha habido estos controles. Yo cuando fui, creo que, si no recuerdo mal, fue en 2014-2015, existía el cepo. Entonces iba por la calle Florida y ahí entraba a un local y me cambiaban a un tipo de cambio que era mejor que el oficial y siempre era un problema, ¿no? Y luego eso se eliminó, pero ya sabemos que se vuelve siempre a los mismos errores, ¿no? En ese sentido, ¿no? De no permitir la competencia sana de moneda. Entonces es un poco la idea. Bueno, Miguel, no creo que tenga más preguntas. No me escribieron en el chat. Eh, una vez más quiero agradecerte. La verdad, muy buena la charla. Igual va a estar publicada. Y para lo que nos escuche, la verdad es que, como le decía antes a Miguel, recomiendo mucho su libro, es muy bueno. Pues acá lo tengo, que está. Lo podéis encontrar en Amazon, está en Amazon y si todo va bien, Dios mediante, Unión Editorial Colombia lo podría distribuir por toda América Latina, pero todavía no está en imprenta. Una nueva edición, o sea que si veis las dos, pues, ir a la segunda porque estará un poco más actualizada, pero la base es la misma. Entonces yo te agradezco mucho, Diego, que me hayas invitado y si puedes compartirle las diapositivas o mi correo, por si hay más dudas, responder con más tiempo, con más calma. Genial. Bueno, muchas gracias a los que participaron y muchas gracias, Miguel, la verdad, muy buena. Nada, a ti, Diego. Pues Chao. nada, encantado. Chao. Hasta la próxima. Gracias.